Estamos listos. Listo. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Y en esta tarde, Café en Zootecnia, que es una iniciativa de la Escuela de Zootecnia para conocer, para visibilizar y para ubicar a nuestras personas egresadas, hoy contamos con la presencia del ingeniero Evelio Víquez Matelli. Don Evelio, que a partir de ahora lo llamaré Evelio, no por falta de respeto, sino por la confianza que le tengo y que nos conocemos hace un tiempo, es licenciado, ingeniero agrónomo con énfasis en zootecnia, es el graduado número 373 del año 1986. Bienvenido, Evelio, y para nosotros es un gusto contar con usted en esta tarde, en este conversatorio de Café en Zootecnia. Buenas tardes, muchas gracias, Jorge Águeda, y a la Escuela de Zootecnia por esta iniciativa tan bonita, tan didáctica también, que nos permite expresarnos un poquito de nuestras experiencias hacia la escuela y hacia el área de trabajo. Y Evelio, dígame una cosa, en esos 34 años, ¿verdad? Que para algunos es poco, para otros será mucho, para otros de intermedio, no importa. Más o menos, ¿qué actividades como ingeniero agrónomo ha realizado usted? Bueno, vamos a ver, en el lejano año 86 ya, que me egresé, bueno, que me gradué, realmente inicié muy rápidamente labores como profesional, por dicha. Había un proyecto de la Embajada Americana a través de la Agencia Internacional de Desarrollo, el AID, en ese momento que funcionaba en el país, que tenía un programa de desarrollo rural en Guanacaste. Y allí me tocó, a través de una asociación de desarrollo en Ojancha, digamos, con sede en Ojancha, vincularme al proceso de la profesión. Y ahí estuve un par de años, digamos, casi 2 años en esos proyectos de desarrollo rural. No tan enfocado en el área zootécnica, propiamente en la profesión, pero sí, digamos, en el área rural, en el área agronómica. También saliendo de ahí, de ese proyecto, me tocó hacer un poquito de labor de extensionista y de profesor a través del programa del INA, que tenía unos proyectos en Guanacaste, entonces me vinculé por ahí. Pero ya, eso fue cosa de 4 meses, una cosa así, en el año 88. Ya desde el año 88, septiembre del 88, me tocó vincularme a la cooperativa Dos Pinos, que fue donde desarrollé prácticamente toda mi carrera, o he desarrollado toda mi carrera. Y allí estuve 26 años en la empresa, en la Dos Pinos. Ahora sí, ya metido totalmente en el área zootécnica. Empecé como un extensionista, como algo que se llamaba en ese momento digámosle que era un programa de asistencia técnica al productor y estaba enfocado en educación. Entonces nos tocaba, en ese comienzo, nos tocaba dar charlas a los productores, a los empleados de los productores, a los peones en las fincas, sobre temas de calidad de leche, sobre temas de manejo de la higiene de la leche, manejo de la mastitis, muy enfocado en ese campo, en el campo de la higiene, de la calidad de la leche. Y bueno, en algún momento me fui llamado a través de otro ex profesor de la UCR, por cierto, Giovanni Palavicini, me llamó a trabajar con él en la planta de alimentos para animales, planta de alimentos balanceados para animales, que en ese momento la Dos Pinos la tenía en Pavas. Y una planta, digamos, la primera planta que tuvo la empresa de alimento animal, y era una planta bastante vieja, pero con infraestructura también, digamos, muy copada con la demanda que en ese momento se tenía a través de la empresa, digamos, por parte de los productores. Estuve 26 años ahí en la compañía,
Ya una vez que quedé gerente de la planta, tuve algunas capacitaciones en el extranjero, en el campo propiamente de la nutrición animal, y me tocó, digamos, toda una expansión de la producción de la compañía. En ese momento recuerdo que la producción era, no sé, 90,000 o 85,000 quintales por mes, una cosa así, se medían quintales ese proceso en ese momento. Y digamos, cuando me tocó tomarlo. Y digamos que empezamos con todo el equipo técnico de la empresa que también se fue desarrollando muchísimo. Empezamos a crecer en producción, inclusive a desarrollar otros productos nuevos que iban reemplazando a los que se tenían, algunas fórmulas nuevas. Se estaba desarrollando muchísimo la genética de los hatos en el país. Se estaba trayendo mejor ganado, mejor sangre, mejor semen para el Holstein, para el Jersey, principalmente, digamos, y eso hacía que la demanda de producto y la demanda de crear nuevas fórmulas fuera muy fuerte, era muy fuerte, y había que también cumplir la expectativa de tener productos que llegaran a satisfacer los requerimientos de esos animales que iban creciendo muchísimo. Y sí, desarrollamos varias fórmulas nuevas que fueron, como te digo, reemplazando a las anteriores. Y esto propició también que la producción, amén de otros aspectos que estaban desarrollándose en la empresa propiamente, permitiera, digamos, un crecimiento muy grande de la producción de alimento balanceado. Y rápidamente ya estábamos copados con la capacidad de la planta. Digamos, de 80,000, la producción se fue a 130,000 por mes, después a 150,000, y ya casi rondaba los 200,000 quintales cuando se vio muy fuerte la necesidad de que la compañía tuviera que hacer un movimiento hacia una planta nueva. Y ese fue tal vez uno de los mayores retos y procesos más lindos, más importantes, digamos, más formadores en mi carrera, cuando corrimos, digamos, con la compañía nos apoyó muchísimo para poder crecer y además empezar a buscar un terreno donde construir la planta nueva, para reemplazar esta actividad de la planta que se estaba en Pavas. Y ya en el año 2002, 2003, ya sí estamos empezando a licitar el nuevo equipo. Ya teníamos un terreno, digamos, aledaño al que tenía la empresa en el Coyol de Alajuela. Y se concluyó los estudios de la licitación y los estudios referentes y se empezó a construir la planta nueva. Esa planta nueva se inauguró en el año 2006, en febrero del 2006, y en ese momento, creo que todavía sigue siendo, pues se constituyó en la empresa la planta más grande de Centroamérica en ese momento que existía. No sé si ya existe alguna otra que la haya superado, pero sí fue un reto importantísimo. Nos tocó un proceso muy arduo digamos, de traslado de la producción, cerrar la planta vieja. También la planta nueva meritaba o tenía las características de una planta automática, lo cual reducía sensiblemente el número de mano de obra, el número de gente de mano de obra. Nos tocó un proceso duro ahí, escoger la gente que iba a seguir en la planta nueva, capacitarlos. Inclusive empezamos a generar dentro de los proveedores de materias primas nacionales un cambio para que ellos tuvieran un proceso que nos permitiera disminuir el uso de sacos, saco en par de, ¿verdad?
saco de polipropileno y entonces genera masa hacia granel. Y ya, sí, fue todo un reto lindísimo, lindísimo. A mí me ayudó mucho, digamos, esas capacitaciones que fui a hacer al exterior. Eh, También el ver plantas de producción grandes, modernas en otros países, en Estados Unidos, en México, sobre todo, fuimos a ver plantas nuevas a Guatemala, que habían construido una planta bastante importante. Y por ahí, digamos, antes de ese proceso, cuando estamos en los últimos años del cierre de la planta vieja de Pavas, nos tocó, o me tocó a mí, llegó a mis manos en alguno de esos cursos que yo fui a hacer al exterior, un documento, un panfleto que hablaba de una teoría que estaba muy en moda en ese entonces, ¿verdad? Que era la teoría de restricciones, que había salido un libro importantísimo de un escritor, eh, Goldratt, Elijah Goldratt, que se llamaba La Meta. Entonces hablaba de teoría de restricciones. Entonces eso me impactó a mí mucho y me hizo ver que yo tenía que empezar a abrir la mente, no solo a ver la producción de alimento como transformar materia prima, aquí generar una serie de requerimientos vía una computadora y sacar una producción, sino que también me empezó a crear el gusanito que yo necesitaba como otra capacitación para mí mismo, ¿verdad? Entonces me moví y, como te digo, ese documento de la teoría de restricciones me hizo ver que tenía que ver diferente la producción de alimento balanceado, máxime que estaba ya en ciernes, ya que se venía ya lo de la planta nueva, y me metí a una maestría. Entonces me metí a una maestría en ingeniería industrial, e hice la maestría en ingeniería industrial, entonces ya eso me dio una nueva visión, digamos, que se adaptaba mucho a lo que yo quería. Tal vez no es lo que se adapta a todo mundo o a todo profesional que sale de la escuela de zootecnia, pero, digamos, particularmente a mí, me dio un nuevo concepto de analizar los procesos en una planta de alimentos, desmenuzarlos y eliminar cuellos de botella y ver cómo se desarrolla un proceso mucho más eficiente, mucho más productivo, mucho más consumidor de recursos y también mucho más seguro también para sacar una producción muy segura, muy acorde a lo que se requería en la empresa, ¿verdad? En la compañía, de ser mucho más eficientes, mucho menos, disminuir costos al máximo para que el alimento terminado llegara al productor en la mejor calidad y al mejor precio, al mejor costo. Sí. Claro. Y Eveli, una pregunta antes de seguir con esto y los trabajos en que ha estado y eso. No en esos meses, ¿verdad? Que dice usted que era más una cosa como en la zona rural y que no tenía que ver tanto con la zootecnia, pero una vez que usted ingresa a la planta Dos Pinos o a la empresa Dos Pinos, y primeros trabajos, ¿verdad? Que usted tenía que dar esos cursos y esas capacitaciones a productores, ¿usted considera en aquel momento usted tenía las herramientas como zootecnista para brindar esas capacitaciones o esos cursos que daban? O sea, que la escuela zootecnia le daba las herramientas suficientes, o usted considera que no, que más bien le hizo falta en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque ahorita, por supuesto, las cosas han cambiado, pero Claro. usted se sentía seguro de lo que sabía o tuvo que más bien indagar y buscar herramientas o conocimiento que no le hubiera dado la escuela zootecnia. No, bastante bien. Digamos, yo me sentía que la escuela me había formado bastante bien. Me sentía, digamos, muy bien formado en todos los campos. La única era tal vez que faltaba un poco de la práctica, digamos, la práctica un poco en esos cursos, en tener un poco, qué sé yo, los conceptos de los animales. Bueno, eran cursos de ganadería y que los animales requerían algunas prácticas propias de zootécnicas y que uno tal vez no tenía toda la destreza en ese campo, pero en la parte técnica absolutamente me sentía bastante
muy bien formado, muy seguro de lo que yo había recibido a través de la escuela. En ese campo me sentí muy bien, o sea, no hubo no recuerdo ningún problema en ese aspecto. Y por ejemplo, cuando llegaban de los productores, ¿verdad? Porque a veces el que ya estaba en la calle y llega donde el productor es que mucho más edad que la de uno, mucho más experiencia. ¿Cómo lo veían ellos a usted? O sea, sabiendo probablemente que, bueno, que venía saliendo de la universidad o ya tenía su poco tiempo, ¿verdad? Pero consideraban ellos que sí, que usted era una persona que podía llegarles a ayudar, ¿verdad? A hacer que su producción subiera o qué sé yo, lo que usted les estaba enseñando, que pudieran ellos avanzar a partir del punto en que estaban antes de que llegara usted como extensionista, como profesor, ¿verdad? En estas áreas. Sí, digamos, vamos a ver, los productores estaban, digamos, muy receptivos, estaban en ese momento, y creo que todavía lo siguen siendo, muy receptivos de técnica, ¿verdad? De tecnología, de que les transfirieran cosas nuevas para mejorar su producción. Sí, había receptividad. Uno, por supuesto, por ejemplo, cuando yo empecé en Laos Pinos y el primer día que me fui a ver una finca porque había un problema X o Y, y uno se siente, y va solo, sobre todo en ese primer momento que ya va solo, que no lo acompaña algún tutor, uno siente un poquillo de inquietud, digamos, cómo me recibirá, cómo me verá el productor, y uno, yo era un chiquillo de 26, 27 años, 28 años, y, pero, pero el productor, en general, en ese momento, los productores estaban muy ávidos de recibir conocimiento, de recibir nuevas cosas y nuevos modelos productivos. Entonces, creo que estuvo bien, solo que, como te digo, uno está nervioso, o sea, esos primeros contactos con el productor y cómo le hablo y cómo le transmito lo que quiero decirle. Y a veces estaba el productor que tal vez es un abogado, el dueño de la finca es un abogado, digamos, sí, pero tiene su experiencia en fincas, etcétera, etcétera. No es del área nuestra, pero ya conoce sus animalitos, etcétera. Entonces uno tenía que, el productor a la par del administrador de la finca, que ya era una persona tal vez de un menor nivel cultural o de un menor nivel educativo más bien. Y entonces uno tenía que usar los dos lenguajes, ¿verdad? Un poquito, usar un lenguaje para uno y para el otro, pero tratando de transmitirle lo que uno esperaba poder transmitirle. Exacto. Y una pregunta, oye, porque, bueno, desde que usted estudió y desde que yo estudié, y los programas han venido cambiando, ¿verdad? Y ahorita, porque se hablaba de que muchos de los programas perdón, o sea, que los cursos les faltaba algo de práctica, entonces ya los programas nuevos pues ya traen mucho más práctica de la que había cuando usted estudió, cuando yo estudié. Pero cuando usted dice que faltaba eso, o sea, como qué aspectos considera usted que era lo que le faltó, digamos, en esa parte práctica que no tenía usted y que aprendió a lo largo de los años, ¿verdad? Con su trabajo, pero que sí, que usted diga, bueno, es que la escuela zootecnia en la parte práctica, o a mí me faltó esto y esto y esto. Sí, tal vez no es algo tan general, era muy relacionado, digamos, con el campo, digamos, de la ganadería leche, ¿verdad? Ganadería leche, que era lo que yo estaba en ese momento absolutamente metido. Tal vez en el campo de reconocer, digamos, algunos problemas de salud de los animales, ¿verdad? Algunos problemas ya de propiamente reproductivos o algo así, que uno no era el especialista que iba a meter y palpar una vaca, seguramente no, aunque muchas veces lo hice, pero no era el especialista, normalmente había un veterinario, pero era como ese ojo que de ahí con el tiempo se va desarrollando y con el contacto, con el ir mañana nuevamente a una otra finca y uno ve algo diferente. Entonces, ese aspecto, pero no es una falta tal vez de la escuela, no es tanto una falta de la escuela al formarnos, sino es un aspecto que tal vez conforme uno se introduce o se ingresa en el campo productivo,
y tiene que irlo desarrollando, tiene que ir abriendo los ojos para ver y descartar lo que no y apropiarse de lo que sí. Pero eso se lo da la experiencia, digamos, se lo da el contacto diario con el campo. Y no, y eso que usted dice es muy importante porque muchas veces, yo como docente, como profesor de la escuela de zootecnia, a veces los estudiantes cuando van saliendo, ellos tienen a veces muchas inquietudes, ¿verdad? Sé mucho, pero no sé nada, dicen. Y es importantísimo lo que usted dice, porque ya una vez que usted está inmerso en su campo, ¿verdad? De trabajo, pues ya usted va aprendiendo técnicas y va adquiriendo un conocimiento que normalmente eso lo va adquiriendo con la práctica, ¿verdad? Ya estando en su, como quien dice, en su puesto de trabajo y de acuerdo al área donde usted se vaya a especializar. Pero que no necesariamente uno va a salir sabiendo un montón, o sea, todo, ¿verdad? Porque es imposible esa parte, ¿verdad? Que dice usted. Exacto, es que lo que pasa es lo siguiente, que uno, por ejemplo, la primera vez que a mí me tocó ir a enfrentar una situación en una finca, porque yo trabajando como técnico nutricionista de la planta de alimentos balanceados, tenía que ir a ver una situación de un mal manejo de un producto, de uno de los productos, de ahí la primera vez o la segunda, no me recuerdo, o las primeras veces, uno estaba escuchando al productor explicarle qué estaba sucediendo y uno se le venía un montón de cosas en la cabeza, un montón de todo lo que aprendió, toda la teoría, y que si será la proteína, que si será la fibra, ¿no? Que está muy alta la fibra, ¿no? Que está muy baja la proteína, que falta energía, y uno se le viene todo eso, pero es como normal para alguien que está empezando a ver el problema en el campo, ¿verdad? Pero, repito, conforme usted va hoy y ve un problema aquí y mañana ve otro, pero veo cosas parecidas a las que veo hoy, entonces ya uno va amarrando una experiencia y un ojo, ya uno empieza a ver un ojo clínico, ¿verdad? Entonces llega a la finca y ya ve que los animales dejan una boñiga muy suave, etcétera. Entonces ya uno va viendo que los forrajes que están comiendo están muy despuntados y muy suculentos, entonces va viendo ahí que probablemente es que esa materia seca de ese pasto está muy baja y que entonces de la fibra también, y bla, bla. Entonces se va uno creando ese ojo clínico, ¿verdad? Que le da a uno ya, se lo dan las horas de estar ahí en el campo. No hay otra, se lo da, es que tiene que ser así, no es otra. Así es, así Y es. claro, y uno empieza a aplicar, porque tiene que ser así, empieza a aplicar, a revisar el cuaderno y lo que dijo el profesor y lo que dice esto, lo que dice lo otro, y revisar y ver, sí, es que esto se parece a esta situación, claro, por acá, entonces ya uno va desarrollando, va creando la experiencia, es que se le dan las horas de estar en el campo, no hay otra. Exacto. Y Evelio, vea, bueno, con usted es muy interesante porque usted tiene mucha experiencia en todo esto, bueno, de las plantas y formulaciones y eso. Y entonces, yo me acuerdo, bueno, como estudiante, por supuesto, pero la escuela zootecnia normalmente, en los cursos anteriores, o en los programas anteriores tenía un enfoque, todavía lo tiene, pero o sea, uno se sentía zootecnista cuando sabía cosas de la parte de formulación de raciones y eso, ¿verdad? Que no era toda la carrera, ¿verdad? Porque en realidad la carrera es muy amplia y ahora todavía se amplía mucho más. Pero tenía, o sea, uno se sentía como zootecnista cuando ya sabía uno formular. Sin embargo, una cosa es, ¿verdad? Lo que uno aprende en la clase y una cosa, claro, es cuando usted tiene una planta donde empezaron, por decirlo pequeñito, pero ya ahorita, o las fórmulas que ha venido manejando, que usted manejaba, ¿verdad? Pues eran muchas, ¿verdad? Y ya no es lo mismo y nada más venir a hacer un cuadro Pearson o cosas así, sino ya tener que usar programas, ¿verdad? De formulación y eso. Usted como trabajó mucho en esa área y sabemos, bueno, sabemos lo que la escuela zootecnia da, pero usted como, digamos, como profesional, tuvo que usar esas herramientas iniciales, pero después tuvo que ampliar mucho más, ¿verdad? ¿Cómo fue ese, digámosle, ese aprendizaje, ¿verdad? Usted es una de las personas que probablemente yo considero que más dominan esa área, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que hacer o cómo fue la cosa? O sea, ¿cómo fue el proceso para que usted llegara ahí a dominar una área que tal vez muchos zootecnistas, que como le digo, no es la única área, pero
muchos zootecnistas le gusta esa parte, ¿verdad? Y quiere aprender mucho esa área, sí. Claro, has dicho una cosa que ha sido como, sí, como muy tradición, muy enfocado a la zootecnia, y es esa, que el joven o el estudiante de zootecnia o ya el egresado se siente muy zootecnista, digamos, ya cuando empieza a ver el campo de la nutrición, ¿verdad? A formular o a ir al campo y mediante una serie de datos recoger la información para poder revisar qué está ocurriendo. Pero todo como muy relacionado a la nutrición, ¿verdad? Sí, y sí, ese es como el plus que le da, o el centro del área de la zootecnia o la producción animal. Vamos a ver, cuando empecé, nosotros hacíamos las fórmulas de mínimo costo con un programa que se llamaba en aquel momento, en el año 89, sí, que llegué yo a la planta de alimentos balanceados de Los Pinos, se llamaba Mixit. Era un programita, una cosita sencillita, ¿verdad? Imagínense, año 89. Y todavía, digamos, Brill no me acuerdo si existía, creo que no me recuerdo. Entonces el Mixit era el que te hacía el mínimo costo, pero te lo hacía, digamos, te agarraba unos ingredientes con una calidad nutricional de ellos, unos requerimientos y unas restricciones, y uno hacía la fórmula. Y se trabajaba, la hoja electrónica en ese momento era Lotus, se llamaba Lotus, no existía Excel todavía. Y no existían muchísimas cosas que hoy existen y son tan normales para cualquier muchacho en la escuela, ¿verdad? O cualquier estudiante. Pero uno lo hacía con eso. Después, bueno, ya no sé, no me acuerdo, en el año 90 y tantos, ya yo tenía Abril en la planta, entonces ya empecé a conocer más y tenía, digamos, para los técnicos que trabajaban conmigo, que yo enviaba a campo, los nutricionistas de campo, ya teníamos algún programa de fórmulas, digamos, de revisión de fórmulas o de balance de raciones en finca, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, muy pronto movimos a uno que se llama Spartan, digamos, y ya con Spartan trabajábamos en el campo y Brill en la planta. Entonces, yo tenía técnicos que iban a la planta, a las fincas, y venían, revisaban sus balances nutricionales, los discutíamos, eso sí siempre se hacía, discutíamos los balances nutricionales, y los técnicos retroalimentaban qué se requería en el campo, ¿verdad? Qué estaba ocurriendo en el campo, para poder ajustar en la empresa, propiamente en la planta. Entonces, sí, esas herramientas había que conseguirlas sí o sí para poder seguir creciendo, seguir haciendo las cosas muy bien. Entonces, te repito, ya Abril era parte de lo que lo que yo tenía en la planta para formular, para hacer el mínimo costo, y Spartan, los muchachos en campo, para poder hacer los balances nutricionales. Bueno, han salido otros programas, digamos, de campo que existen por ahí, mucho más sofisticados hoy día, pero digamos, Brill o hay uno que se llama Alix ahora también, son programas que son, para una planta de alimentos son fundamentales y están siempre, o sea, se requieren, porque tiene que estar al mínimo costo. Digamos, hubo otras requerimientos o transformaciones que uno vio en el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, al principio nosotros nos conseguimos en el año 90, 92, por ahí nos conseguimos unas calculadoras, pero no había la manera tal vez de tener una PC, una computadora portátil y llevársela al campo y hacer todo en campo, en la finca. Sino que había unas calculadoras larguitas, no me acuerdo, la 850, la Casio, que era una larguita, que se podían programar. Uno le hacía una programación, entonces le hicimos una programación ahí y se la introdujimos para poder balancear en campo. Entonces revisar un poquito cómo anda la proteína, la energía, si anda baja el calcio, ¿verdad? Entonces
la fibra, esos temas ya los podemos hacer. Pero esa transformación se dio luego, de ahí obviamente salieron cosas nuevas y ya rápidamente, no sé, en los años 98 por ahí, ya 97, ya los muchachos tenían su computadora, iban a campo con computadora portátil, ¿verdad? O sea, hubo todo un proceso tecnológico para todos. Algo que sí fue muy importante, muy enriquecedor para todos, fue que, digamos, por lo menos para mí y para los muchachos que estaban conmigo, que el, digamos, el productor en general, el productor, ya fuese la Dos Pinos, que era la más grande y la cual le vendían, de la cual atendíamos principalmente, pero también le vendíamos a otros productores que no eran de Dos Pinos, obviamente. Entonces teníamos de vez en cuando que visitarlos o revisarles algo. Algo que sí se dio era que había una credibilidad muy alta en el técnico. O sea, el técnico nutricionista era muy altamente valorado por parte del productor, por parte del productor en general, quiero decirlo, ¿verdad? El productor valoraba muy bien lo que le podía aportar un técnico de ese estilo, digamos. Los muchachos que trabajaban conmigo en la planta pues eran nutricionistas egresados de zootecnia. Y Elenio, una pregunta, porque ahorita usted toca un punto que me gustaría que nos resalte. Considerando que probablemente mucho estudiante de zootecnia está viendo esta charla o este conversatorio o lo va a ver después. Usted como gerente de planta, ¿verdad? Y probablemente en sus años se ha contratado a mucha persona, ¿verdad? Y como dice usted, la mayoría probablemente son tecnistas en este campo. ¿Qué veía usted o qué requería usted que supiera o que llegara, con qué herramientas tenía que llegar una persona para que usted decirle, a usted lo quiero y lo voy a contratar? Vamos a ver, ¿qué le quería yo de un egresado recién salido de zootecnia, calientito salido del horno? Yo requería, sí, un muchacho que fuera, primero, muy dado, digamos, muy proactivo en crecer, digamos, en hambre de crecer, hambre de crecer como profesional, ¿verdad? Y eso, bueno, tal vez se lo da a uno un poquito la experiencia también, ver los muchachos, ver qué dicen, cómo lo dicen. Y también la parte más importante es que esa persona pueda yo sentir que está enfocado en que va a tener que, si no lo sabe, tener que aprender a usar herramientas tecnológicas como las que acabamos de hablar, ¿verdad? Tiene que saber usar Excel, tiene que saber, por lo menos haber manoseado un poquito el Spartan o algún programa esto de trabajo en campo, y que también, digamos, haya tenido algún contacto con digamos, con algún programa que permita en campo trabajar, pero también venir a la planta y revisar sus formulaciones. Esa es la otra. Y la tercera, pero más importante, era trabajo en equipo, saber trabajar en equipo, adaptándose al resto del equipo técnico que haya. Para que pueda, digamos, rápidamente meterse en un sistema productivo para transmitírselo al productor, para llevarle lo mejor al productor. Digamos, eso era una persona estudiosa. Una persona estudiosa tiene que ser una persona que esté estudiando constantemente, porque esto se mueve todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay cosas nuevas, materias primas, cómo enfocarlas, cómo verlas, y estudiando, o sea, una persona que esté estudiando constantemente lo nuevo que va saliendo para ver cómo lo incorporamos al campo, cómo lo llevamos al campo, cómo lo transferimos al productor y lo hacemos mejor productor, más eficiente, ¿verdad? Básicamente, yo creo que tiene que ser una persona con ganas de crecer intelectualmente y profesionalmente. Exacto. Y esto me lleva a otra cosa, porque también, bueno, como
En realidad, este tiempo parece, en realidad es muy poco, parece mucho, pero en realidad es muy poco. Podríamos seguir hablando un montón de horas. Claro. Como yo lo corté al principio, ¿verdad? Sí quiero agregar aquí que Evelio nos ayuda en la Escuela de Zootecnia o en la universidad con un curso de maestría, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, Pero, perdón, pero quiero decirle esto, Evelio, nada más, si quiere ahorita usted agrega ahí, lo que quiere decirles con base en su experiencia, en su vida, digamos, de profesional, ¿verdad? Como empleador, digámoslo así, o sea, como jefe en algunos momentos, ¿qué cree usted que le falta o que podría complementar la escuela zootecnia para hacer de estos estudiantes que van saliendo mejores profesionales para que puedan ser contratados más fácilmente por una empresa como Los Pinos o por cualquier otra empresa, ¿verdad?, que requiera de los servicios de un profesional en este campo? vamos a ver, digamos que los muchachos, no sé el programa hoy día cómo estará, lo desconozco, ¿verdad? Si ha variado con respecto a lo que nosotros salimos muy drásticamente, si ha variado o no, pero creo que uno cuando sale de la empresa, digamos, de la escuela y ya se tiene la empresa y está trabajando, etcétera, le hacen falta herramientas de análisis, un poco la parte administrativa de finca, esa parte de costos, ¿verdad? Ver mucho los costos con respecto a la parte técnica, a la parte propiamente técnica. Analizar en este caso, una lechería como una empresa, verla como una empresa y analizarla en sus componentes para analizarle sus costos. La parte administrativa, ¿verdad? Esa parte, no sé si hoy día la escuela la está cubriendo de algún modo o tiene algún curso llevado por ese lado, pero quizá esa parte sería bueno revisar cómo se implementa o que el joven que salga muy enfocado en eso. O que reciban, no sé, algunos cursos de servicio, algunos profesionales que han tenido, digamos, un desarrollo un poco hacia el área administrativa, hacia el área de análisis de costos de los sistemas productivos, para poderlos que el muchacho salga un poquito más conscientes de ese lado, ¿verdad? De esa parte. Y, digamos, en ese campo, pero también el enfoque que debe tener, digamos, ese curso, esos cursos o esa capacitación que se la pueden dar profesionales egresados o algo así, al rato no es un curso, al rato es como algún área formativa al final, eh, como parte de algún curso, antes de que el muchacho salga a campo, ¿no? para que él salga con mayor riqueza de ver globalmente el sistema. Una lechería, una granja porcina, una granja de aves, de las que ustedes diga, ¿verdad? Cualquiera, aves de postura, lo que sea. Es una empresa, ¿verdad? Es una empresa. Tiene costos, tiene entradas, tiene salidas, tiene manejo administrativo, tiene análisis financiero. Entonces, todo ese campo forma parte del conglomerado, no solo la parte técnica, no solo la parte que tenga las mejores vacas o los mejores cerdos o las mejores líneas de cerdos, para que el profesional sea como más ampliamente, se sienta más seguro, digamos, en la parte de números también. Exacto. Muy importante. Digamos, ese es el campo que yo veo que quizás puede ser reforzado. Al rato no es un curso, al rato o dos cursos, no sé. Al rato es como unas charlas que se la puedan brindar a algunos profesionales, incluso zootecnistas o de un campo similar a los muchachos que van a salir a campo ya. Exacto. Sí. Perdón, y Evelio, entonces no nada más, ya nos quedan muy pocos minutos, si quiere nos termina de contar, ¿verdad? Porque yo lo corté allá al principio, usted entonces inaugura la planta prácticamente, ¿verdad? Usted está ahí y si nos dice unos pocos minutos, ¿qué más continuó, ¿verdad? ¿O qué más siguió Sí, con eso? vamos a ver, sí, para terminar un poco la parte
de carrera profesional. Después de la Dos Pinos, yo salí en el año 2014. En 2014 salí de la Dos Pinos. Y me contrató, como yo tenía una maestría, además de la parte mía de zootecnia, digamos, tenía una maestría en ingeniería industrial, me contrató la NUMAR. El grupo NUMAR me contrató para digamos, otro puesto que no tenía mucho que ver, o tantísimo que ver con zootecnia propiamente, como era el anterior en Dos Pinos. Y entonces fui a trabajar en la NUMAR 2 años como gerente de operaciones. Pero repito, era otro campo. Sin embargo, estando ahí trabajando en la NUMAR, seguí muy ligado a asesorías, a consultorías que yo daba en algunas plantas de alimentos para animales fuera del país y aquí en el país. Y entonces, y algunos productores también que yo los veía en campo y los sigo viendo en campo, en el área mía. Entonces, no me desligué del todo. Inclusive en algún momento ahí estando en el grupo NUMAR, pues decidí renuncié a los 2 años, en el año 2016, finales de 2016, y ya dedicarme como consultor, ya, que es lo que estoy hoy día. Okay. Seguí dando el curso de maestría ya en la facultad, y ahorita este semestre ya no lo estoy dando, ya decidí también ya no seguir en eso, porque tengo bastantes ocupaciones como consultor. Okay. Y sigo en eso, ¿verdad? Yendo a algunas fincas y yendo a algunas plantas y haciendo algunos trabajos de ese estilo. Okay. Pero digamos, la carrera, si hoy volvieran a hacer otra vez y ser estudiante de 20 años, me vuelvo a meter a zootecnia otra vez. Eso sí lo haría. Sí. Perfecto. Pues usted me pregunta eso, le digo que sí, que sí estudiaría. Sí, he estado absolutamente feliz toda mi vida de haber escogido la zootecnia. Ha sido una gran decisión para mí. Me siento sumamente realizado profesionalmente. Y como persona, digamos, haber estudiado en la UCR y haber estudiado zootecnia. O sea, 100% o 1000%. Sí. Qué bueno, qué dicha. Muchísimas gracias, Evelio. Agradecerle mucho, ¿verdad?, por el rato que nos ha brindado el día de hoy. Agradecerle, ¿verdad?, desearle muchos éxitos en sus labores profesionales, personales. Y recordarle, ¿verdad?, que la Escuela de Zootecnia es su casa y que una vez que pase todo esto de la pandemia y todo eso, pues ojalá venga a tomarse un cafecito en Zootecnia. Muchísimas gracias. Ahí le estaremos tomándonos el café. Muchas gracias, con mucho gusto y gracias por compartir un rato con nosotros. Listo, y entonces nada más voy a preguntarle a Águeda si alguien tiene alguna pregunta, nada más que Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad son saludos para ambos de parte de don Humberto Ugalde, Joanny Arroyo y César Herrera, Eduardo Blanco. Les mandan saludos y que es un gusto verlos por aquí. Okay, bueno, muchísimas gracias a ellos gracias y a las personas que nos vean después. Evelio, muchísimas gracias nuevamente. Entonces, que Dios lo bendiga y nos vemos en algún otro momento, ¿verdad? En la calle o en donde sea que nos veamos por ahí. Claro, con gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Evelio. Gracias a todos. Hasta luego.